Este, Vamos a ver hoy algunos problemas que tienen que ver con secciones cónicas el día de hoy. Ok, vamos a comenzar con la definición de cono que ya habíamos visto, esta la vimos en el salón, pero los últimos días de la contingencia muchos no estaban. Entonces, y después lo tuvieron que ver solos. Me gustaría que lo explicáramos. ¿Qué? David, le va a llegar un correo a mi mamá de que no estuviste. ¿Qué tomar? Entonces, bueno, un cono es un sólido geométrico que tiene una base circular y se le conoce como sólido de revolución porque se genera al hacer girar una figura plana en el espacio. En este caso en particular del cono se hace girar un triángulo, este es el triángulo, alrededor de uno de sus catetos. El cateto que se hace girar es el de la base, lo giran y entonces generan un cono. Toda la base que se genera al hacer girar este cateto es un círculo, ¿ok? Esta parte es el eje de giro. El cateto que genera la parte de arriba del cono se llama generatriz. Y bueno, esta es la superficie lateral. Esta es la definición general de cono. Vamos a ver algunas de sus características. Maestra, Dime. pero no, este tema ya lo habíamos visto antes de la cuarentena cuando no vino casi nadie. Sí, Ajá, pero sí, pero repitieron. sí, ya lo habíamos comentado, pero éramos muy poquitos en el salón y vimos sólidos de revolución, pero Ajá. ahorita es diferente, son las secciones planas de un sólido, pero para eso tenemos que ver la definición general de cono, pero Bueno. es un tema diferente. Ujú. Ahorita lo vas a ver conforme avancen los ejercicios. Estos sí lo habíamos asignado, pero solos, entonces yo lo quería retomar explicándoles, porque sí hubo muchas dudas de las semanas que no tuvimos clase. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las partes de un cono. La base, que es la cara plana inferior del cono, es un círculo cuyo radio es uno de los lados del triángulo generador. ¿Ok? Que es la parte de la base. La altura es la distancia del plano de la base al vértice del cono. El vértice es la cúspide o pico del cono y el radio es el radio de la base que coincide con la longitud de la base del triángulo que genera el cono, ¿okay? Que sería esta parte de aquí. Este es el radio, o esta, es lo mismo. Ya están pasando lista, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y aquí viene la parte interesante, que son las secciones cónicas. Si se corta un cono con un plano que contenga al eje del cono, o sea, este es el plano con el que vamos a cortar el cono, y este es el eje del cono. Si se corta con ese plano y es paralelo a la base, este plano es paralelo a la base, se obtienen triángulos semejantes, ¿ok? Este triángulo que se genera con esta H' y esta R' es semejante al triángulo que genera el cono, que es el de altura total y de base R. El criterio de semejanza de triángulos establece esto. Establece que si dos triángulos son semejantes, entonces la longitud de uno de sus catetos entre la longitud del triángulo semejante del mismo cateto debe dar lo mismo que la longitud del otro cateto entre la longitud del triángulo semejante del mismo cateto. ¿Ok? Este es un criterio de semejanza y es con el que todos los problemas de esta sección se resuelven. ¿Alguna pregunta con este criterio de semejanza? Porque todo lo que vamos a ver tiene que ver con este criterio.
¿No, No. nadie? ¿Hasta aquí todo claro? Bueno. Yo lo que quiero ver es si... Muy bien. Entonces ya vimos las características, cómo se genera y cómo se aplica el criterio de semejanza de triángulos dentro de las secciones cónicas. Ahora vamos a ver los ejercicios. Dice, ¿cuál es el diámetro de la sección circular que se obtiene al cortar un cono de 34.2 centímetros de altura? Esa es la altura total del cono, que sería la H, y 22.5 centímetros de diámetro. Es el diámetro total. Aquí tendríamos que sacar el radio. Aquí, ¿cuál es el diámetro de la sección circular que se obtiene al cortar un cono de 34.2 centímetros de altura y 22.5 centímetros de diámetro a 15 centímetros del vértice del cono sobre el eje? O sea, les están diciendo que del vértice a la sección plana que cortaría el cono, en este caso, son 15 metros, ¿ok? Les preguntan el radio. Entonces, de acuerdo al criterio de semejanza, tenemos esta ecuación. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que despejar? Aquí lo que les están pidiendo es este radio R', ¿ok? Entonces, primero, como sabemos que la ecuación es en base de radios y nos están dando diámetros, lo primero que vamos a sacar es el radio. Si nos dicen que el diámetro son 22.5 centímetros, ¿cuánto vale el radio? Serían 22.5 entre 2. Si tienen todo su calculadora ya a la mano, su libro y su Sí. cuaderno. 11.25. Sí. Centímetros, ok. Íralo. Ahí está. Este sería el radio del cono grande, ¿no? Del original. Pero les están pidiendo el diámetro del cono que se obtiene, del cono que se obtiene al cortarlo, ¿no? Entonces ese sería R'. ¿Cómo se despeja? Queda así. ¿Por qué? Porque si este R' está multiplicando, está dividiendo aquí, lo pasan del otro lado multiplicando y entonces ya pueden quitar esta H' que está dividiendo, la pasan para acá multiplicando, les queda R por H' y la H que está aquí la pasan dividiendo. Entonces, si despejan R', les va a dar igual a R por H' entre H, ¿ok? Ese despeje sí lo saben hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, como ya tienen despejado el valor que les están pidiendo, ya se lo tienen que sustituir. ¿Cuánto vale R? 11.25 y lo tienen que multiplicar por H', que es los 15 centímetros, no es ese sí, a 15 centímetros del vértice, esa sería el H'. Serían 15 entre H. ¿Cuánto vale H? Aquí está, ¿no? 34.2 centímetros de altura. ¿Cuánto es 11.25 por 15? A ver, Sara Valentina, ¿puedes hacer la operación del numerador, por favor?
¿Cuánto da 11.25 por 15? Si están ahí, Creo que es 167.25, no estoy segura. 168.25. Ok. 67, ¿no? 165. 75. ¿No es Ah, 75? si tienen la calculadora todos, quedamos que iban a tener calculadora a la mano. Es 168.75. Ajá. 75. 168.75, ¿sí? Ok. Entre 34.2, ¿cuánto les da? Ya. 4.934, ocupando 3 decimales. Ocupando 2. 4.93. Ok. Muy bien. Entonces aquí ya tienen el resultado del radio que les da al cortar esta sección. Este sería este radio pequeño R'. ¿Preguntas? No, Miss. Pero nos está pidiendo el diámetro, Miss. Así es correcto. ¿Qué tienen que hacer entonces? Multiplicarlo por 2. ¿Cuánto da esto? 9.86. Hacia 2. Vamos a usar siempre 2 decimales para que no nos compliquemos tanto, ¿ok? Entonces, eso sería el diámetro de esta sección circular al cortar a una altura de 15 centímetros del vértice al plano, ¿ok? Bueno. Ahora dice, un cono de 14 centímetros de altura y 7 centímetros de radio se corta paralelo a la base, de manera que el cono pequeño que resulta tiene un radio de 5.7 centímetros. ¿A qué altura desde la base se hizo el corte? Okay. Aquí les están pidiendo el H'. Les dan la altura total, les dan H de 14 centímetros de altura, les dan el radio R de 7 centímetros y el cono pequeño que resulta tiene un radio de 5.7, les dan R'. Igual el criterio de semejanza sigue siendo el mismo que la altura del cono original entre la altura del cono pequeño debe ser igual al radio del cono original entre el radio del cono pequeño que generan al cortarlo con este plano. Entonces, ahora les están pidiendo H', que es la altura desde la base. ¿A qué altura desde la base se hizo el corte? Que sería esta magnitud, ¿ok? Entonces aquí lo que hay que despejar es H'. Aquí yo ya lo hice, igual H' está acá abajo, está dividiendo, la pasan multiplicando del lado derecho, y entonces ya pueden quitar R' del denominador, la pasan multiplicando por H, y luego quitan R, lo pasan dividiendo, de tal forma que H' les queda como R' por H entre R. ¿Ok? Eso pasa si despejan H'. Ya aplicando bien el criterio de semejanza y despejando la variable que les están pidiendo, ya lo demás es más sencillo de realizar, ¿ok? Entonces, aquí van a sustituir R'. ¿Cuánto vale R'? Serían 5.7 centímetros. Exacto, H, 14 y R, 7. ¿Okay?
Entonces, ¿cuánto es 5.7 por 14? 79.8 entre 7. Y esto da 11.38 centímetros. Entonces ya esta es la altura desde la base a la que se realizó el corte. Bueno, otro de los ejercicios les pregunta, la lámpara del cuarto de Ismael tiene una base de madera de 25 centímetros de diámetro y se cubre con una pantalla cónica de plástico translúcido. La pantalla se rompió de la parte de abajo y ya no embona en la base. Para repararla, midieron el cono que quedó y encontraron que tiene 18.2 centímetros de altura y 17.3 centímetros de diámetro. ¿Qué altura debe tener la pantalla cuando la reparen? Aquí lo que les están pidiendo es la altura de la pantalla original, es decir, H. Les dan el cono cuando se rompió, que sería como si le hubieran aplicado un corte. Y entonces les están dando las medidas del cono pequeño. Les dicen que tiene 25 centímetros de diámetro. Aquí hay que pasar a radio, hay que dividir entre 2. Y les están diciendo que midieron el cono que quedó y encontraron que tiene 18.2 centímetros, que sería la H', como está el cono roto, o sea, cortado, y 17.3 centímetros de diámetro. ¿Qué altura debe tener la pantalla cuando la reparen? O sea, su altura original. Entonces, la altura original sería H, ¿ok? Pero para sacar H aquí, por ejemplo, en el criterio de semejanza, es muy fácil de despejar porque está aquí arriba. Entonces, si despejamos H, únicamente tenemos que quitar el H' que está dividiendo y lo pasamos del otro lado multiplicando, de tal forma que H nos queda como R por H' entre R', ¿ok? Aquí el despeje es mucho más sencillo, pero tenemos que sustituir los radios y nos están dando diámetros. Entonces, de igual manera, sacamos que el radio, antes de que se rompiera, sería 25 entre 2 y da 12.5. Y el radio ya cuando está rota la lámpara es de 17.3 centímetros entre 2 da 8.65 centímetros. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale R? Sería 12.5 por H'. H' serían 18.2 entre R', que sería 8.65. A ver, hagan la multiplicación de arriba. ¿Cuánto da 12.5 por 18.2? 227.5. Muy bien. Eso entre 8.65. Da 26.30. Exacto. Centímetros. Entonces, esta es la medida original de la lámpara antes de que se rompiera. Eso es lo que medía y cuando se rompió, midió 18.2. ¿Ok? Entonces, este valor que nos dio es la altura total. ¿Alguna pregunta? Igual salgo a bailar, hago mucho ruido, que aparezco río de esos. Póngale silencio a sus micrófonos porque se está escuchando la televisión de alguien.
¿Ok? Bueno, no sé por qué razón se está, me está indicando que se va a terminar la sesión. Entonces yo ya había prevenido que nos pasara esto, no sé por qué está pasando. Y les generé, para que podamos terminar la clase, les generé un ID sin contraseña. Entonces se los voy a poner en el chat para que... No, es que sí nos pide contraseña, Miss. La vez La otra pasada vez fue no la igual pidió. y Sí, nadie puede entrar. la vez pasada, pero fue porque no le quité el señalamiento de contraseña, pero esta vez sí ya me fijé que no les pida contraseña. Bueno, pues ya mándela, es que ya se va a acabar entonces. Sí. Queda bien poquito tiempo, maestro. ¿A las 7? ¿A las 5? Sí, para que hagamos, nos falta un ejercicio ya nada más para que lo terminemos y... Son 9:20, ¿verdad? ¿Ya pasaron lista todos? Pongan su nombre completo los que no han puesto su lista. ¿Ya se ve? 976-341-7615. ¿Sí ven el ID todos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces los veo ahí para que... Dime, ¿ya? Levantaron. Ok, es que mandaste un Ok, entonces terminen de poner toda su asistencia ahí y en cuanto se acabe ya se va a terminar la reunión, por favor nos vemos. ¿Falta alguien de asistencia? Salud Pública de la Ciudad de México y el Hospital General de Ticomán. Los interesados pueden presentarse hoy jueves en un horario de 12 del día a 6 de la tarde y el día de mañana. Bueno, entonces los veo ahorita, en un minuto.